Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti. Les recordamos que el jueves estaremos en Corrientes, en el teatro, en el Club Boca Unidos, y el viernes en San Martín, en el Complejo Cultural Plaza. A ver, acá llegaron libros del siglo XXI, por ejemplo, de Sebastián Lipina, Pobre Cerebro, son los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional y lo que la neurociencia puede hacer para prevenirlos. De Sebastián Lipina, del siglo XXI la edición. Bueno, aquí tenemos un libro de Pablo José Semadeni, que son Aventuras del último Flaner, por un lado, y Trenkelauken y el mundo, Excursiones de un caminante, por el otro, y Confesiones. Son tres textos, aunque el del medio parecen dos. Bien. Y llegó El Versero, que es el libro de 100 poemas de Sasturain, de Juan Sasturain. Bueno, qué suerte. Del 76 al 2016. Un libro de Juan Sasturain. Bueno, ¿y allá qué tiene? Y aquí también, del siglo XXI, Ensayos argentinos, de Sarmiento a la vanguardia, por Carlos Altamirano y Beatriz Arlo. Bueno. Es una serie, colección de ensayos con una letra muy pequeña. Ah, sí, sí. Así escribe Beatriz. No, se imprime así. Y de Alfaguara, de Pablo Ramos, hasta que puedas quererte solo. Intuyo que es una novela que todavía no he visto de qué se trata. Pero sí, efectivamente. Eso de Pablo Ramos que estoy, de Alfaguara. Cuidado que se cae todo. Escribiendo a mi editorial. Sí. ¿Está escribiendo el libro a través de... Le mando pedacitos del libro. Está muy bien. Por mensaje de texto. Está muy de a poquito, así van viendo. Por ejemplo, sí. Ella era una dulce mina del arroyo. Él era un troesma pa' usar la ganzúa. Por eso que cuando de afanar volvía, ella en la catrera contenta reía, contenta de echarse un dorima tan púa. Después lo sigo. Si lo agarra el teclado... De día dormían los dos abrazados, de noche él fanaba hasta la alborada, hasta que la yuta que lo perseguía lo alzó de su casa y ella se reía mientras a devoto iba el desdichado. En la negra reja de la celda el horre a su compañera llorando batía. Por vos me hice chorro, queréme paloma, pero indiferente al dolor del choma, alzando los hombros, ella se reía. Pasaron los años, vino la sentencia, pa' tierra del fuego, al Punga embarcaban a las 6 en punto de una tarde fría. A las 7 ella se apiló a otro rufa. A las 8 andaba con él de garufa y al sonar las 9, curda, se reía. ¿Le gustó? Muy bien. Se llama... Ella se reía y no tiene absolutamente nada que ver con esas cosas. Pero, porque hoy no hablaremos de eso, sino de Catón el censor. Atención, señores, los estudiantes de historia, los estudiantes de derecho romano, Felipe Piña. Felipe atención, Piña. Felipe, hablaremos hoy de Marco Porcio Catón el censor, más conocido como Catón el Viejo. Fue un político y escritor romano. Nació en una granja de Tusculum. Nacer en Tusculum es extraordinario. Es lindo para en las afueras de Tusculum, mejor todavía. Es distinto a nacer en el centro. No va a comparar las afueras con el centro de Tusculum. No. Lindo para llenar formulario cuando le piden... Sí. Donde nació, en Tusculum. Señor, yo le estoy hablando en serio. Bueno, nació en el año 234 antes de Cristo. Bien.
Salgamos, por favor, de Túsculum. Hijo de un terrateniente romano, se desempeñó como funcionario de la República desde muy joven. Primero sirvió como cuestor, luego como edil, como pretor y como cónsul en el 195 a.C. Se hizo famoso a partir del 184, cuando se convirtió en censor. Descripción de Catón según las crónicas. Era un hombre enorme, de poderosa voz, ojos grises y dientes como colmillo de jabalí. Su rostro era tan desagradable y odioso que, según decían algunos epigramas que circulaban contra él, ni el mismo infierno quería abrirle las puertas. La función que ejerció Catón sobre la República tuvo consecuencias nefastas. En la nota de nefastas dice: durante algún tiempo los romanos trataron de dar la espalda a las cuestiones guerreras para dedicarse a proteger la sabiduría de los griegos y a progresar. Pero Catón no quiso saber nada con semejante propósito. Expulsó a los filósofos griegos, prohibió la lectura de sus escritos, condenó toda clase de diversiones que venían de Grecia, alegando que eran frívolas y obscenas para la dignidad de sus conciudadanos. Su idea era transformar toda Roma en un campo de disciplina espartana. Sí, señor, era un hombre cruel. Para él, luchar contra un enemigo implicaba matar el mayor... Sí, suélteme, señor. El mayor número de hombres, mujeres y niños en el menor tiempo posible. Su vida íntima era prácticamente la de una secta. Vivía en una pequeña casa de campo e iba diariamente desde allí hasta Roma, desde Túsculum hasta Roma y desde Roma hasta Túsculum, y para administrar justicia. Cuando volvía por las tardes, sacaba el arado que tenía bajo la cama y labraba en las tierras. Él mismo no bebía más que agua y casi no comía otra cosa que pan ensopado. Mozo, un pan ensopado con agua. Era excelente orador, tronaba contra la inmoralidad de sus semejantes, pero acá ya no puedo más y tengo que decir que en realidad era un verdadero libertino. Sí, señor. Lo abrumaban los vicios, lo abrumaban. Mentira, que es cierto, comía solo pan ensopado, pero andaba con todas, señor. Pero recién decía que tenía una vida íntima que... Se refería al pan y al agua. Ah, está bien, está bien. Pero en lo que se refiere a tipas, andaba con todas. Se cansaba de besar a las mujeres de sus congéneres, pero eso cuando no había nadie en su presencia. Tuvo estas costumbres hasta los 80 años. Bueno, murió a los 82. Claro, sí. ¿Qué le costaba seguir 2 años más? Bueno, la más grande ambición de Catón fue hacer negocios junto a Roma a expensas de otras regiones del mundo conocido. Fue Catón quien empujó a sus conciudadanos a enriquecerse merced a la destrucción de Cartago. Contemos lo que sucedió. Cartago era una ciudad antiquísima, era una ciudad de los fenicios, ¿no?, que estaba en la costa norte de África, cerca de la actual Túnez. La ciudad se había establecido allí como puesto comercial a fines del siglo IX a.C. Era más vieja que Roma. Los cartagineses se destacaban en la fabricación de camas y ropa de cama. Claro, sí. Si fabricas la cama te conviene también fabricar la sábana. Y diseñaban joyas y exportaban animales salvajes de la jungla africana. Incluso los metían arriba de las camas. Claro, sí. Cuando cargaban un barco, ponían primero las camas, después la sábana y arriba los animales salvajes. En un pueblo que era un pueblo que vivía en guerra, ¿no? Se enfrentaba siempre a Grecia y a Roma,
Y, como ustedes saben, en las guerras púnicas, allí donde nuestro amigo Amílcar Barca y su hijo Aníbal, ¿no? Catón se obsesionó con la idea de que aquella ciudad, a la que odiaba por su lujo y su riqueza, era una amenaza para Roma. Y comenzó entonces a dar discursos en el Senado que siempre terminaba diciendo: delenda est Cartago. Cartago debe ser destruida. Catón se obsesionó con la idea de que aquella ciudad, ya lo leí, pero lo puedo decir de vuelta. Sí. Tan obsesionado estaba este hombre que no pensaba en otra cosa. En una oportunidad estaba diciendo un discurso y dejó que unos higos se cayeran de su túnica. Entonces un senador, Ortiva, estaban en el Senado, ¿no, Romano? Se agachó y agarró el higo, discúlpeme la expresión, Sí. y le dijo: qué lindo higo, porque eran higos enormes. Y Catón dijo: estos higos son de Cartago, y si destruimos Cartago nos vamos a ganar todos estos higos. Yo aproveché este recurso oratorio, y cuando fui a ¿cómo se llama el programa ese donde vos vas y te peleás? Indomables, dice. No, Indomables. Indomables. No, Intratables. Intratables, ya está, Intratables. Dejé que se me cayera un higo. Sí. Y yo quería que votaran por el Partido Demócrata Progresista. Y se agachó uno y agachó y dice: qué lindo higo. Sí, estos higos son los que vamos a importar de Cartago los demócratas progresistas, le dije. Bueno. Y yo miré así, no votó nadie al partido. No Perdimos sé. las elecciones, señor. Sí, bueno, perdieron. Así pero que, ¿qué me venís con el higo? No, pero si no le dije nada, no sé. Bueno, no sé, pero no es una buena cosa. Quizá no por los higos, pero la cuestión es que todo el mundo estaba entusiasmado con la invasión. Los banqueros, todos esos tipos que pensaban en enriquecerse. Y los cartagineses ya habían sido derrotados en 2 guerras púnicas y habían quedado muy maltrechos, desarmados, pobres. Roma le había hecho firmar condiciones de rendición espantosas, qué sé yo. Y había una condición que era esta: no podían relacionarse con ningún enemigo de Roma. Y le hicieron una trampa. Hablaron con Masinisa, rey de Numidia, y lo convencieron para que se lanzara contra los cartagineses, que incendiara sus campos, cargara contra sus rebaños. Y tampoco podían los cartagineses luchar contra un aliado de Roma. Entonces lo mandaron a este tipo, que era un aliado menor, que ni sabían los cartagineses dónde era. Y empezó a prender fuego a las cosas. Cuando los cartagineses se defendieron, apareció Catón y le dijo: han combatido a uno de nuestros aliados, lo vamos a invadir, qué sé yo. Y los cartagineses empezaron a aceptar todas las condiciones que Catón le ponía. Tenés que pagar una multa, la pagamos. Tenés que todo. Las armas, destruí todas tus armas, las destruimos. Pidieron que enviaran no sé si eran 1500, creo, jóvenes como rehenes, jóvenes de la aristocracia cartaginesa como rehenes a Roma. Y los cartagineses, que sabían que no podían soportar un asedio romano, enviaron a los chicos. Eran 300 en realidad, ¿no? Hijos de funcionarios, y quedaron ahí como rehenes y los trataron como esclavos. Al poco tiempo le dijeron a los de Cartago que tenían que destruir todas las armas, y secuestraron los mismos romanos 3.000 catapultas y 200.000 armaduras. Y cuando Cartago hubo accedido a todas las exigencias, fueron llamados una vez más los embajadores cartagineses, y Catón exigió la última de las prendas. La ciudad debía ser destruida por los mismos cartagineses.
Los embajadores solo pidieron que les dieran el tiempo necesario para que los habitantes pudieran salir de la ciudad, llevarse lo indispensable e irse a vivir a otro lado. Y mientras los romanos le daban un poco de tiempo, los cartagineses empezaron a destruir todo lo que tenían de metal, lo fundían y hacían armas. Y así estuvieron hasta que pudieron. Cuando los romanos llegaron, se encontraron ante un cuadro que los dejó perplejos. Las puertas estaban cerradas, los puestos de guardia debidamente vigilados, y entonces le pusieron sitio a la ciudad, y los cartagineses, que habían liberado a sus esclavos, habían dispuesto a sus hombres, sus mujeres y sus niños, y habían forjado las armas, tal cual yo les dije, lucharon. Y el asedio duró 3 años. Lucharon 3 años. Fue la tercera guerra púnica, comandada por Publio Cornelio Escipión, que si yo no recuerdo mal, era Escipión el africano. Estaba el otro Escipión, menos conocido, ¿no?, que era el Emiliano. Este era el africano, me parece a mí. Los cartagineses fueron destruyendo ellos mismos su ciudad para poder defenderse, y muertos de hambre se rindieron. Después, los romanos tardaron 60 días para degollar a los vencidos. La población de casi 400.000 habitantes fue reducida a un puñado de gentes que fueron vendidas como esclavos. En la ciudad entera no quedó ni una sola muralla en pie. Los soldados romanos volvieron a su país para celebrar el triunfo, pero Catón ya no estaba para festejar, se había muerto un año antes de la destrucción de la ciudad que tanto odiaba, y un año después de haber dejado la práctica de seducir a las mujeres de los amigos. Durante 25 años se prohibió ocupar las ruinas que quedaron. Recién en el 29 a.C., Augusto fundó allí Colonia Julia Cartago, ciudad que prosperó hasta un nuevo asedio en el 697, pero estos fueron los árabes, y una vez más fue totalmente destruida. ¿A quién dedicar esto? Y a los cartagineses, que se la aguantaron piola, ¿no? Pero no eran muy buenos tampoco, llegaba el caso. Qué sé yo, quién es bueno, quién es malo. Vamos a escuchar a los muchachos de antes, Panchito Cao, Horacio Malvicino y el nene Nicolini, que tocan un tango del Chon Pereira, creo que es este tango, pero a la manera del 900, que evidentemente fue compuesto para recordar aquella tercera y crudelísima guerra pública. Que autores de tango de nuestro país se ocupen de la historia romana, particularmente de la tercera guerra pública, es un ejemplo solo sobrepasado por Felipe Piña. No sé. ¿Usted tiene el dato cierto de que esto es así? No, solamente una suposición mía, pero que cuando usted escuche el tango se dará cuenta de que es así. Adelante.